Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer estar en esta casa, en este ámbito. Eh, Agradezco la invitación a Carlos Masvélez, a Juan José Pide la Serra, a todo el equipo de planificación. Y bueno, es un gusto compartir este panel con colegas, con Silvia que compartimos en el Consejo y con el colega también aquí presente. Agradezco la posibilidad. Voy a traerles mi pequeña experiencia desde el lugar que me tocó estar a principios de la pandemia, fuera de la jurisdicción, pero siendo parte del Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura, en representación del estamento de los magistrados. Ahí, bueno, a todos los que atravesamos y quienes estamos acá, atravesamos todos ese momento tan difícil, tuvo un impacto muy importante en la cultura, en la vida social y también en nuestro modo de trabajo, que hasta ese momento yo percibo, y obviamente todo lo que hablo de percepciones es personal, que se venían produciendo cambios, pero eran muy paulatinos. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Cuando iniciamos la labor en el fuero contencioso administrativo y tributario en ese momento de la ciudad, allá a fines de los años del año 2000, y bueno, nadie saque cuentas de los años que debo tener con esta identificación de fechas. Ya la idea de coser un expediente había sido superada, ¿no? Ya decíamos, bueno, ahora el expediente se arma de otra manera, el expediente físico, y recordamos cuando pasaban todavía algunos anexos de expedientes cosidos, cómo esto estaba cambiando, ¿no? Ya se utilizaban otros modos para la organización de un expediente. También algo que empezamos a vivir es que el ordenanza o auxiliar de servicio, ese, cargo más bajo primero que tenía nuestro escalafón, dejaba de ser una persona que atendiera las necesidades de un café, de prestar su fuerza de trabajo en cada una de las unidades judiciales para empezar a ser estudiantes de Derecho. Había una evolución, por lo menos desde la percepción de lo que ocurrió en la ciudad, en la profesionalización de las jurisdicciones, ¿no? Quizás muchas circunstancias pueden haber concurrido a esa idea, quizás una búsqueda de oportunidades de gente que estudiaba abogacía en ese momento, pero se notaban cambios. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el Poder Judicial allá en los años 2000, recibimos expedientes de ejecuciones fiscales que tramitaban en otros tribunales hasta ese momento y que, bueno, cuando se constituyó el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma, vinieron para nuestro tratamiento. Y eso también provocó
una modificación en el tratamiento de esos expedientes, me refiero principalmente a las ejecuciones fiscales, con un código procesal nuevo que se alimentaba de la experiencia del nacional, pero pensado para que una de las partes sea el Estado. Tuvimos otro marco de acción para poder tratar esos expedientes con otra mirada que en otros fueros donde quizás con otras reglas o con otros temas para tratar, se miraban diferente o se entendían, se concebían en forma diferente. Y esos cambios fueron muy paulatinos, pero es más, al momento o antes de desatarse la pandemia, ya dentro de la estructura del Consejo había una preparación, una posibilidad de insertarse informáticamente al expediente electrónico, el expediente judicial electrónico, que se venía gestando hacía varios años atrás. Entonces, de a poco empezó a darse esa realidad con la traducción del lenguaje técnico de los técnicos de informática por parte de la Secretaría, a cargo de Silvia, donde empezaba a traducirse ese lenguaje técnico que podían elaborar el sector informático, que siempre destaco la importancia y el trabajo que hacen, con las necesidades judiciales que a través de la Secretaría a cargo de Silvia se iba haciendo, ¿no? Como esta intermediación o traducción de lo informático a lo jurídico. Cuando comienza el 2020, como jueces, un tema que nos preocupaba era la inminencia de la aplicación del expediente judicial electrónico para ejecuciones fiscales en el mes de abril de 2020. Entonces, para nosotros, por más que hasta ese momento habíamos empezado a trabajar con las dos realidades, papel más electrónico, con un backup electrónico, pasar a llevar adelante todo un expediente en vía electrónica nos parecía algo que había que ir con mucho cuidado. Entonces, había bastante temor de esa próxima implementación que iba a ocurrir, ¿no? Y se iba a empezar, como anticipé, con las ejecuciones fiscales. Pero bueno, después nos toca atravesar a todos el contexto de pandemia y de un momento a otro la pregunta fue cómo seguimos trabajando, cómo seguimos prestando un servicio en este contexto tan complejo, ¿no? En una cultura que quizás, obviamente, se iba modificando, pero con otros tiempos, no con los tiempos que la realidad nos impuso a todos en ese momento. Y luego de largas jornadas, mucho trabajo, eran jornadas que no tenían horarios en el Consejo de la Magistratura, en forma virtual, y diferentes ámbitos empezaron a discutirse esos cambios, ¿no? La parte, de la dirección de informática, con
el equipo de Silvia, la administración del Poder Judicial, los consejeros, los magistrados, todos tratando de ver cómo nos sumábamos y se iba acompañando, ¿no?, ese contexto de emergencia para sumarnos al expediente digital ya de lleno. Entonces, todo ese proceso fue muy rápido. Como les decía, ya había unas bases instaladas para que eso ocurriera, pero la cultura de la institución y la cultura de la sociedad toda, ¿no?, del abogado a pie que iba a los tribunales, la experiencia, la cultura del expediente papel era muy fuerte. Pero la fuerza de las circunstancias hizo que ese cambio se diera en forma muy veloz. Y también se tomaron decisiones muy difíciles, pero, digamos, a la luz de los hechos muy acertadas, como fue la digitalización de los expedientes que iban tramitando, ¿no?, con la dificultad que genera todavía mirar el expediente, no tenerlo en papel para doblarlo y plegarlo, que era como la práctica que teníamos a ese momento, saber buscar dónde ir al expediente de papel, que para ver esos aspectos importantes que siempre queríamos repasar, pasar a esa realidad del expediente digital. Todos esos cambios se iban produciendo desde lo tecnológico, la traducción, digamos, a las necesidades y a que estos cambios acompañaran la legislación, ¿no?, que todas las modificaciones que se venían fueron introducidas tuvieran, digamos, un correlato en la legislación sobre los procedimientos, cómo llevar adelante los procesos, fue acompañada por dos cambios normativos, digamos, liminares desde la legislatura, que fueron dos leyes, la 6.402 y la 6.452, donde básicamente se consolida y se recoge en la ley algo que venía ocurriendo desde la práctica, que fue el domicilio electrónico y la anotación de los abogados dentro de el portal, lo que es el portal del litigante, que yo me acuerdo que Juan Pablo Zaneta decía que había aumentado hasta la pandemia el número de inscriptos, de abogados inscriptos en el portal, era un número adecuado o normal, pero con la pandemia creció exponencialmente. Y la de los empleados, funcionarios, magistrados del Poder Judicial, de utilizar también la firma electrónica, firma digital, ¿no? Entonces, estas cuestiones fueron recogidas por la legislación, y además la posibilidad de hacer audiencias virtuales. Y en este contexto quiero destacar un gran cambio. La primera ley introdujo la posibilidad que los escritos, como en otras jurisdicciones, fueran presentados en cualquier momento del día y horario, sin perjuicio de la validez, ¿no?, del tiempo para empezar a contar los plazos de la presentación de esos escritos, que se seguían rigiendo por nuestras reglas procesales.
pero ya ahí había un reconocimiento de un cambio que se venía gestando, ¿no? Esa posibilidad de que el abogado pudiera presentar desde su lugar de trabajo, desde su domicilio, un escrito en cualquier momento del día. Es como que creo que fue un cambio cultural muy importante. Desde el Poder Judicial la digitalización también lo fue. Esa idea que teníamos hasta el 2019 inclusive, o a principios de 2020, que el abogado cuando quería una copia de alguna pieza del expediente, iba al tribunal, un empleado lo acompañaba a sacar fotocopia, o se llevaban los expedientes para poder alegar, y cuando lo entregaba empezaba a correr el plazo de la otra parte para poder alegar. También se modificó sin darnos cuenta, porque la realidad se modificó. Con respecto, digamos, la idea que quiero transmitir es que en la medida que se producían estos cambios, o por lo menos desde mi parte, yo no era consciente de que esta política pública, esta inmersión del Consejo de la Magistratura como administrador del Poder Judicial iba a seguir o no lo pensé nunca. Era un cambio, una realidad que se había instalado, y estábamos todos, y eso es muy significativo recordarlo al día de hoy, embarcados en poder sortear estos obstáculos que el contexto, la realidad nos presentaba. Pero me interesa remarcar el seguimiento de esas políticas. Por ejemplo, algo que se empezó a pensar desde la jurisdicción es cómo, a pesar de esos cambios legislativos, necesitamos adaptar toda la ley procesal a esa realidad, a esta realidad del expediente electrónico. Y este es un trabajo que, con participación de los magistrados que integran también el Ministerio Público, la jurisdicción, el Consejo, se viene discutiendo y se sigue discutiendo. Entonces, me parece que este mantenimiento, el sostenimiento de estas políticas es muy importante, porque permite pensar o advertir, y que todos lo ven así, que estos cambios ya hay que abrazarlos y seguirlos adelante, hay que acogerlos y seguir adelante, y el mantenimiento de esas políticas que se iniciaron en un momento en un contexto muy complejo, siguen, muchas de esas políticas siguen, y eso me parece importante destacar. Vivimos entonces en un mundo que pasó a estar interconectado judicialmente, ¿no? Todo lo que ocurría en nuestros tribunales, en los diferentes edificios, tiene un correlato en el expediente digital. EJE se llama en nuestro caso, expediente judicial electrónico. Y entonces se interconectan los distintos sistemas que tiene la jurisdicción, cada área del Ministerio Público, a través del expediente electrónico, ¿no? Cada uno con su sistema, pero todos confluimos en el expediente digital. Y digamos, esto que es una realidad, es muchísimo,
de todos modos creo que necesita seguir avanzando, no creo que va a haber, porque todavía hay comunicaciones con organismos o inclusive esa primera notificación a domicilio real que hacemos en ejecuciones fiscales que no sé cómo será en otras jurisdicciones, pero en la ciudad son expedientes que se presentan digamos que son muchísimos expedientes los que se inician año tras año de este tipo. ¿Cómo seguir pensando para optimizar la posibilidad electrónica de comunicarnos, ¿no? Esto son cosas que seguramente a lo largo del tiempo, entre todas las jurisdicciones vamos a ir compartiendo experiencias para poder avanzar en este poder judicial interconectado y electrónico. Para los abogados, creo que esto fue, la aplicación del expediente electrónico trajo buenas noticias, a pesar que todo tiene nuevos problemas o sus dificultades, ¿no? Por ejemplo, ahora lo peor que nos puede pasar a cada una de las jurisdicciones es que se caigan los sistemas o que no haya luz, ¿no? Pasó a ser un problema crucial. Pero bueno, los abogados pueden hacer consultas remotas desde su casa, no tienen que dirigirse a los tribunales para ver el expediente, si hubo un cambio en el estado del expediente. Pero creo que hay un desafío que no sé, esto debe estar estudiado, pero es algo que me cuestiono, que es cómo es el acceso de las poblaciones vulnerables a la era digital, ¿no? Ya para los sectores vulnerables, y desde el Consejo también hay sectores que trabajan mucho en acercar a los vulnerables a la justicia, en contarles los canales que tienen para poder defender sus derechos, cómo el contexto de tecnología si agrava esa situación o qué es lo que está ocurriendo ahí y, bueno, qué posibilidades desde las políticas públicas hay para analizar esta cuestión y para ver cómo no excluir con la tecnología aquellos que por cuestiones estructurales no les resulta fácil o no pueden acceder a la justicia. A partir de toda esta situación, se plantearon otros desafíos emergentes. Y ahí, desde la jurisdicción, fuimos al plenario de consejeros, fuimos a las secretarías, digamos, pertinentes, como las de Silvia. Fuimos a hablar con Carlos Masvélez, con Juan José, sobre otras cuestiones con la secretaria de Administración, la doctora Ferrero, sobre las otras situaciones que todos advertíamos que estaban ocurriendo a la par de esto. Cómo se transformaban los espacios físicos, cómo se refuncionalizaba el trabajo de la gente que con la aparición de la notificación electrónica en gran medida, con el inicio de tramitación del expediente electrónico, en el caso en mesas de entradas, cómo hacer con los espacios y con la refuncionalización y las demandas que requería, digamos, que venían como consecuencia, como correlato necesario de esos cambios que habíamos vivido. Y
ahí también todo ese trabajo que se hizo y desde también la jurisdicción, el apoyo de Juan José, la gente de planificación, que como recién decía la colega, son muy meticulosos y trabajan muy bien. Tuvimos esa posibilidad de presentar ese tema, de coincidir, porque obviamente todos nuestros interlocutores veían esas dificultades, y que se tomara como política pública continuada la idea de ver los espacios, de preparar los espacios, porque esta posibilidad de hacer audiencias virtuales también tiene como contraparte la necesidad de tener una computadora que pueda comunicarse, que brinde la posibilidad de hacer la audiencia virtual. Es decir, también la tecnología tiene que acompañar nuestros espacios para poder llevar adelante esta nueva visión, o crear más espacios de trabajo electrónico, porque parte de esa refuncionalización, que bueno, yo ahora no estoy más en el Consejo de la Magistratura, volví a mi micromundo en la Cámara, muy lindo mi micromundo, pero bueno, uno pierde la perspectiva de esa, como le decía Silvia hace un rato, esa gran foto, ¿no? Entonces, veo que se están haciendo capacitaciones de personal en el uso de los sistemas electrónicos, y esto lo relacionaba con también la necesidad de equipos tecnológicos, puestos de trabajo en ese sentido, y entonces esto conjugado con repensar los espacios dentro de los tribunales. Y hay algo que a mí me parece fundamental, que en esto es interesante para mí seguir explorando, que es que no perdamos un contacto de presencialidad en el acceso a la información en cada uno de nuestros edificios, que el abogado, el justiciable que quiera acercarse, encuentre una cara visible que lo pueda orientar, que las orientaciones no sean meramente telefónicas, que haya personas preparadas que conozcan a qué oficina recurrir, a qué email escribir, pero que haya una persona siempre, ¿no? Para que pueda acompañar y pueda orientar a los justiciables. Es decir, dentro de este mundo tecnológico en el que nos vamos incorporando para nuestro trabajo, además de del cuidado que tenemos en las distintas unidades del Poder Judicial de hacer presencialidad, pero también que esté acompañado desde las entradas de los edificios, desde los lugares operativos necesarios, de una presencia humana donde se pueda facilitar el acceso a información en este periodo también, ¿no? Esto de complementar, de que no desaparezca lo humano. Y algo que notamos muchísimo y
se sigue trabajando en el Consejo y que nos llamó mucho la atención, por ejemplo, en el contencioso, en la ciudad, a diferencia del penal, donde por el sistema acusatorio tiene mucha oralidad. En el contencioso, digamos, somos un fuero que tenía mucha vida en el papel y expedientes administrativos, pruebas muy largas. Entonces, algo que empezamos a notar en esta era digital es cómo se aceleraban el número de actuaciones que ingresaban o intervenciones entre el justiciable y la unidad de la jurisdicción del tribunal en estos tiempos. Y varias veces llevamos al Consejo, y Silvia también lo mostraba, era el aumento significativo de ingreso de escritos luego de la pandemia. Y también el número de causas aumentó, y también, porque es más, para un sector que se puede interconectar es más sencillo poder hacerlo, y también se aceleraron los tiempos del proceso. Si vemos expedientes ordinarios o ejecuciones fiscales iniciadas electrónicamente después de la pandemia o durante la pandemia, vemos que llegan a un estadio de sentencia mucho más rápido que otros expedientes que tenemos desde antes. Una de las ideas que pensamos desde el lugar que me tocó en el Consejo de la Magistratura, y obviamente lo que digo, un tema puede ser una idea o pensar en conjunto un tema, y otra cosa es encontrar la recepción para que ese tema sea importante y que sea una política pública que se sostenga, es que gran parte de nuestro trabajo pasa por el tratamiento de las ejecuciones fiscales. Y muchas de esas ejecuciones fiscales, un gran número, el demandado no se presenta a defenderse. Entonces, ¿cómo poder introducir automaticidad o inteligencia artificial en ese proceso para ayudar en la predicción de un proyecto, para poder dirigir nuestra atención a este nuevo cúmulo de trabajo que se va presentando? Bueno, y ese es un proyecto que sostiene el Consejo de la Magistratura, que ha tenido un gran acompañamiento de la Secretaría de Silvia, del sector informático, y creo que también nos enfrenta un cambio cultural, ¿no? Cuando hicimos una reunión con colegas de la jurisdicción, un colega me dice, bueno, pero cuando vos eras jueza de primera instancia aplicabas el método dispositivo en estos casos. Entonces yo pensaba, es real, pero creo que hay que conjugar en qué la tecnología nos puede ayudar sin vulnerar el derecho de defensa de la población. Obviamente que si hay un ciudadano que se presenta después del dictado de una sentencia, siempre es una situación que uno ve, si es un rigorismo formal, el mantener algo donde no había que pagar nunca por esa ejecución fiscal, o sí, pero creo que bueno, son debates que siguen, que es sano que existan,
pero como decía la colega, no sé tu nombre, por eso digo colega, como decía hace un rato, nosotros también tenemos que abrirnos a esta nueva realidad. Y me llamaba la atención lo que decía del prompt legal, porque voy a ver dónde hay algún curso de... y bueno, creo que esto es un poco lo que indican los tiempos. Participé de una invitación que nos hicieron a todos los poderes judiciales, empleados, funcionarios, desde JUFEJUS y también el laboratorio de tecnología de la facultad, para que hagamos la prueba de aplicar la tecnología, la inteligencia artificial digamos, en supuestos que serían de parte de nuestro trabajo y qué resultados teníamos. Que a mí me pareció interesantísima esa experiencia, que se siguen dando. Ya sé que hay unas devoluciones para chequear, pero creo que ya estamos en un camino que no es posible desoír, sino es cómo armonizarlo con que no se pierda esa humanidad en nuestro trabajo, que yo creo que no cambió, pero no se pierde la humanidad, no va a ser una sociedad robotizada y no sin participación humana. Así que bueno, les agradezco su tiempo y esta era la experiencia que quería contarles.